Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio la analista económica del Grupo Multisectorial, Cynthia Lewis. Ella estará acompañándonos un rato en este programa. Buenos días, Cynthia. Buenos días para todos. Nos acompaña también el senador Luis Fernando Velasco, quien aspira también a regresar al Senado en la próxima legislatura y quien estará conversando con nosotros y con ustedes sobre temas de combustibles, transporte y algunos otros asuntos de la agenda nacional. Buenos días, senador. Buenos días, Jorge, a Cynthia, a Gustavo y a todos los oyentes y las personas que nos están viendo, un saludo muy especial. Y nos acompaña el presidente del gremio empresarial Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo Muñoz. Buenos días, José Alberto, buenos días a Cynthia, al senador Luis Fernando Velasco y a toda la teleaudiencia. Para información de nuestros televidentes, invitamos también a Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Nos ha confirmado, estamos esperando que haga presencia en el estudio. En todo caso, comenzamos en este momento el tema. Y recuerde que nos ve por la señal 2 de Global TV, por la señal 116 de Incali IPTV y por www.canal2.co. Senador Luis Fernando Velasco, usted no solo desde ahora, sino yo creería que hace más de 2 años ha comenzado a ser reconocido en el país por la campaña que tiene que ver con bajar el precio de los combustibles, con el eslogan "para que vivas mejor". Y de hecho, algunas de sus pancartas tienen el dibujito del tanqueo de la gasolina. Este tema, por quienes están en contra de que se baje el precio de los combustibles, es considerado como un acto populista, una propuesta populista. Quienes aceptan y creen y necesitan que el precio baje, dicen que es precisamente una medida keynesiana. Bajar el precio de la gasolina es dinamizar el consumo interno y por esa vía se dinamiza, por lo tanto, la economía y al final el gobierno recibe más impuestos de los que estaba esperando. Explíquenos, por favor. Pues la pregunta tiene una respuesta. A ver, planteemos un debate frente a quienes consideran que pedir unos precios justos, no que regalen el combustible, es populismo. Oiga esta cifra, nosotros le pagamos a las petroleras la suma de $100 el barril de petróleo. Las petroleras vienen a Colombia a extraer petróleo, no a producir, porque lo extraen, el petróleo está aquí, y vienen porque hay petróleo. Extraer petróleo en promedio les puede costar $28 el barril. Algunos pozos pueden generar petróleo y se puede extraer petróleo desde $8 el barril. Primera pregunta, ¿por qué tenemos que pagar a $100 el barril de nuestro petróleo cuando ellos extraen ese barril en un precio promedio de $22, $24? Ahí no hay algo de defender el bolsillo de pocos inversionistas con unos socios ocultos colombianos que yo algún día quisiera saber quiénes son los socios de las petroleras colombianos, no los que hicieron la inversión, sino los que dieron la concesión. Yo algún día quisiera saber quiénes son esos socios. Pero por favor, investiguelo, porque no, pues es que estoy en eso. Si usted no lo logra, menos lo vamos a lograr nosotros. Mire, estoy en eso, porque es que yo creo que ahí está la trampa. O sea, nos hacen pagar un barril de petróleo, que extraerlo vale 20, 24, hasta $28, nos lo hacen pagar por decreto a $100. Segundo, tenemos una tributación alta en materia de combustibles. Los dos tributos, el local y el nacional, suman cerca de 2.200 pesos. La tributación podría defenderse diciendo eso va para toda la sociedad, pero el hecho de pagar un barril de petróleo, que extraerlo vale $28, en $100, eso es indefendible. De manera que, como diría un colega mío, ahora candidato al Senado, populismo mamola. Aquí lo que hay son unos yuppies defendiéndole el bolsillo a 3 ricos que invierten en petróleo y a sus socios ocultos, que yo sí quisiera que algún día el país descubriera quiénes son los socios ocultos de las petroleras. A ver, Gustavo,
Pues todos los días usted me imagino que sale de su casa en su carro particular y si no lo tiene pues se va a montar al mío y en todo caso todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, llegamos a la casa, estamos movilizando el transporte y por lo tanto movilizando la economía de los combustibles. ¿Cuál es la posición suya como dirigente gremial frente a este tema? Pues primero que ni los empresarios ni los ciudadanos entendemos cómo Colombia, siendo un país productor, tiene un galón de gasolina de los más caros de Sudamérica. Y también cuando nos comparamos con países que no son productores, que lo importan y también tienen un costo más bajo. Creo que este tema ya los colombianos están mirando y queriendo conocer, ahora con lo que nos dice el senador, que todos los esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado bajar el galón de la gasolina, cuando Ecopetrol ya produce más de 1 millón de barriles, cuando vemos como Pacífico y Rubiales sigue encontrando y otras empresas siguen encontrando petróleo. No entendemos por qué ni el gobierno por parte del Ministerio de Hacienda no acepta el tema de tributación, porque lo que han entendido los colombianos es que si ceden un impuesto, lo tienen que reemplazar con otro, y nos ha pasado con la sobretasa a la gasolina, nos ha pasado con el 4 por mil. Siempre a los colombianos nos fijan impuestos temporales por un tiempo y siguen creciendo y nunca se desmontan. Y después vamos a ver si esos impuestos que están redireccionados a tal uso siguen en eso. Y eso nos ha pasado con el 4 por mil, ahora así se esté destinando un punto para el tema agrícola. Entonces, ya hay conciencia en los empresarios de que este tema tiene los costos de combustible, los costos de energía que nos golpean a los empresarios entre un 40 y un 60%, no nos vuelven competitivos, y estamos hablando de TLCs, estamos hablando de apertura económica. Por eso, campañas como de mirar cómo se rebaja el costo de la gasolina, pero no rebajarlo en 100 pesos y después aumentarlo en 2 meses en 200 pesos. O sea, ya los colombianos están entendiendo que a veces hay actos muy políticos donde empezando antes de finalizar el año se baja en 100 y después comenzando el año ya tenemos 2 alzas que las hemos tenido en este año. Entonces, el tema sí nos golpea a los colombianos, nos golpea el bolsillo de los ciudadanos, y tenemos que entender cómo hacer desde o proyectos de ley o desde temas de ciudadanos, o si nos va a tocar hacer un referéndum, apoyar los proyectos como este del congresista Luis Fernando Velasco, y entender que ahora nos sorprende que es que a pesar de que hay las razones y las justificaciones, hay intereses privados que no quieren dejar que este tema se abra para tener un precio justo de la gasolina. Entonces, es un tema de bolsillo, es un tema empresarial, es un tema de competitividad, y que tenemos, y estos foros nos ayudan para saber qué es lo que pasa desde el lado del gobierno, para saber cómo podemos nosotros los empresarios apoyar o participar o presionar. Por eso también es importante en el sector transportador, donde tenemos 2 gremios, tenemos el gremio de los taxistas, el gremio de los transportes especiales. Y los camioneros, que están entrando al gremio también. Y el tema de la CPM, y cuando vemos solo eso, también el tema de la CPM. ¿Me permiten algo? Gustavo dice algo bien interesante, que es como en el imaginario colectivo, pero voy a dar un dato. La gasolina sí se ha logrado estabilizar. A ver, el debate político sí ha servido, que a mí me dicen en el Twitter, pero senador, usted lleva 3, 4 años en este debate y sigue subiendo la gasolina. Mire, precios de galón de gasolina se fijan como un precio de referencia en Bogotá, y luego por transporte sube un poco. Por ejemplo, en Cali el precio es más alto que el de Bogotá. Sí. El de Popayán es tal vez de los más altos del país, con el de Yopal, por transporte de las ciudades capitales, y hay lugares donde es francamente grosero, como la costa pacífica y la antigua Orinoquía y la Amazonía. El gobierno del presidente Uribe recibe el galón de gasolina 3.300 pesos y lo devuelve a 7.700 pesos. O sea, el brinco, el gran brinco en los precios de la gasolina lo obtuvimos en el gobierno del candidato al Senado actual. El presidente Santos recibe la gasolina a 7.700 y alcanza a estar a cerca de 9.100 en el año 2011. Se incrementa el debate político, yo hago varios debates, hay que reconocer que hay movilización ciudadana, los camioneros, el Consejo Superior de Transporte, una serie de gentes, y logramos hacer un pequeño cambio en la fórmula que ha logrado algo interesante. Oigan bien,
En 2011 estuvo precio referencia a Bogotá 9.100 pesos, hoy está 8.500. O sea, se logra es quebrar la tendencia permanente al alza, una poca baja, todavía está muy caro, pero sí hay que reconocer que el debate político, que la movilización ciudadana ha logrado frenar esa escalada. A mí me hicieron un estudio bien interesante, Cintia, de pronto nos puede explicar un poco más de ello en cuanto a proyección. Hay matemáticos que saben hacer proyecciones. Si el precio se hubiese mantenido en los índices de crecimiento que venía planteando el señor expresidente Uribe, estaríamos a 12.300 pesos galón. Ya, bueno, y Cintia, usted como analista económica, ¿qué datos relevantes ha encontrado, especialmente en la participación del crudo que sale en Colombia y que se va para el exterior, la parte que se queda para el consumo interno y esa correlación de precios entre el precio interno y el precio externo? Bueno, siguiendo en línea también con lo que están diciendo en la mesa, es algo inexplicable que exportamos el crudo y en países a los que los exportamos lo venden mucho más barato que acá y a su vez tienen un salario mínimo inferior al nuestro, si lo ponemos pues en comparación, por ejemplo, mucho más alto que el nuestro, el salario mínimo. En algunos países. Claro, como Estados Unidos. Como Estados Unidos, pero en otros es un poquito menor que el nuestro. Como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, también es es 7.000 pesos menor que el de nosotros, pero el precio de los combustibles es 2 veces menor al nuestro. Entonces, ahí hay un punto importante para ver. Otra cosa también es que queremos volvernos competitivos, queremos poder abrirnos al Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico, pero con unos precios altos que, como lo dice el señor Luis Fernando Velasco, vienen desde una tendencia desde el 2000 incrementándose también, porque dejaron de lado el subsidio por los altos precios internacionales y la decisión que tomaron en el periodo del presidente Uribe de adoptar que los precios internacionales entraran en la valoración del precio interno aquí del petróleo y de los combustibles, hace que tengamos una tendencia creciente y con una infraestructura también que está, pues, no en términos competitivos con el resto del mundo. Si seguimos con el precio de los combustibles, no vamos a lograr la competitividad que queremos. No. Yo quiero, José Alberto, es que el senador dijo algo y nos toca a lo del Valle, a lo de la región pacífica, que nosotros en esta zona, en esta región, tenemos el galón de gasolina más caro porque hay un tema de transporte. Y si yo lo entiendo, para que nos lo explique el senador, es lo que entendemos es que nosotros somos de los que estamos más lejos, como del tubo, digámoslo así, para decirlo en temas coloquiales. Sí. Entonces, hasta Cali llega el tubo, pero hay más tubo de Bogotá a Cali que de Bogotá, de Barranca a exacto, es más cercano a Bogotá, de Cartagena a Bogotá que de Cartagena a Cali. O sea, esas zonas por el tema de transporte tienen un costo de galón de gasolina un poco más bajo por el tema de transporte. Pero tenemos un tema de infraestructura. Mire, Gustavo, ¿no? Cintia plantea un tema, obviamente con un lenguaje economista, sí, pero es un tema central que a mí me gustaría, con el perdón de Cintia, aterrizarlo un poco para que la gente que nos está viendo entienda qué es eso de la competitividad y por qué nos está afectando tanto. A ver, nuestros campesinos ven que pasan tractomulas de comida desde el Ecuador y entonces uno comienza a pensar, me siento yo con un buen amigo nuestro, con Raúl Giraldo o con Tulio Gómez, y me dicen, es increíble que nos salga más barato traer papa peruana, plátano ecuatoriano, frijoles ecuatorianos que frijoles de aquí de Caldono. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Por qué los medianos y grandes agricultores están perdiendo competitividad? ¿Por qué comienza a ser más barato sembrar las flores en el Ecuador, caña en otros países que aquí en Colombia? Y la explicación es muy sencilla. Imagínese usted cómo va a competir un campesino colombiano, pequeño agricultor, primero con unas carreteras francamente deplorables. O sea, la red vial terciaria en Colombia es un desastre. La red principal, la Panamericana,
Mire, es una vergüenza irse de Popayán a Ipiales y ver el cambio que hay apenas uno entra al Ecuador. O sea, una red totalmente destrozada, parte de la Panamericana sin pavimento, es increíble. O sea, solo 2 carriles cuando allá ya se abre mínimo a 4 carriles. Pero lo más importante, el campesino tiene un diésel diferencial agrario en el Ecuador. Yo no sé si ustedes conocían esto. O sea, el combustible para la producción agraria es más barato. La diferencia es, como bien lo dice Cintia, es un colombiano tiene que pagar 2 veces el precio del combustible que se paga en el Ecuador y a veces un poco más, porque hay combustibles que son a $1.50 y el precio promedio del galón de gasolina hoy en Colombia está $4.15, $4.20. Entonces fíjate que es casi 3 veces. Entonces, obviamente, el que tiene que producir así, produce más caro y le gana el vecino, porque es que cuando uno tiene aquí al lado, en el Ecuador, una competencia en comida, pues le termina ganando con otros elementos adicionales. Venga. La industria petroquímica se basa en el petróleo y parte de los abonos, parte de los insumos de la agricultura tienen que ver con el petróleo. Cuando usted arranca con un petróleo a $100 y no a unos precios más económicos con el Ecuador, pues también estamos fregados y obviamente por eso es que nos están ganando. Senador, yo quisiera pedirle que usted también se refiera al siguiente tema. Ecopetrol, en el gobierno del expresidente Uribe, comenzó su proceso de privatización. Entonces, y la tendencia ahora está detenida, pues por razones políticas, electorales, pero con toda seguridad que el propósito del alto gobierno es seguir en esta espiral de privatización de la empresa más importante, a no dudarlo, que tiene, empresa pública que tiene el país. Ya el 20% no es del Estado. El 20% es de los particulares. El 10%. De ese 10% habría que averiguar cuánto de ese 10% está concentrado en muy pocos inversionistas. Entonces, todos plus en el precio que le demos a Ecopetrol va a terminar beneficiando a particulares y no precisamente las arcas del Estado Nacional. ¿Hacia dónde va la tendencia de Ecopetrol? Usted, que es congresista y por las manos del Congreso pasará la autorización para que se abra un 10, un 20% más de entrada de particulares en Ecopetrol. ¿Hacia dónde va esta tendencia? Va hacia donde los yuppies, que me dicen populista cuando defiendo unos precios sensibles y justos de la gasolina, quieren que vaya, quieren que no se le meta el olfato a ver qué es lo que está oliendo allá en Ecopetrol. Óigame esta cifra, que es tal vez de las cifras más graves en cuanto a contratación colombiana y tratan de taparla. ¿Qué es gasolina? ¿Qué es diésel? Básicamente es petróleo refinado, Gustavo, Jorge, Cintia, tú lo sabes. Cuando uno compra gasolina, 8% es etanol y del 92% de petróleo, casi el 98 de ese 92 es petróleo, simplemente refinado con algunos químicos. Eso es gasolina, eso es diésel. Diluido para que pueda funcionar. Eso se refina en una refinería. Las 2 más grandes están en Cartagena y en Barranca. En el mundo, las refinerías reciben 100 barriles de petróleo. Voy a decir una cosa que no es técnicamente exacta, pero para que me entienda la gente. Y cuando recibe 100 barriles, devuelve 95 barriles de productos valiosos, o sea, margen de conversión 95. En Colombia, la refinería de Barranca y de Cartagena recibe 100 barriles de petróleo y solo devuelve 74 barriles. Es como si se perdieran 21 barriles. Todo eso lo tenemos que pagar los consumidores. Nos metimos a modernizar la refinería de Cartagena y nos dijeron que costaba $2.5 billones. Aquí no estamos hablando de centavos, $2.5 billones. Llevamos casi $7 billones y no se ha modernizado. Perdón. Intereses no, hay unos bandidos. Hay unos bandidos que quieren hacer los negocios que quieran de la plata nuestra. Porque eso se está pagando es con los altos precios de combustible que nosotros estamos pagando. No sean bandidos. Y no quieran que nosotros no digamos lo que estamos diciendo. Y no quieran que nosotros no nos indignemos por los altos precios de la gasolina. Si nos están administrando así, eso es una vagabundería. Pero óigame bien, eso es una vagabundería.
Ah, no, pero eso sí, como son los que más pautan en los grandes canales de televisión, el personaje del año, el ejecutivo del año, el presidente de Ecopetrol. Mire, si en una empresa privada, si en una empresa privada el gerente les dice, señores, voy a modernizar la empresa y necesito 3.000 millones de pesos, y al cabo de 4 años no la ha modernizado y se ha gastado 10.000 millones de pesos, lo sacan a patadas. Aquí lo condecoramos. Oiga, pero, y esto es comentario de periodista, a mí me alegra mucho escucharlo a usted así tan vehemente, porque como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y todo su entorno ha dicho en los últimos días, es que la mermelada del gobierno ha sido repartida, y ha hecho alusión a que usted ha sido uno de los beneficiarios de la mermelada. ¿Me permite una cosa? Mire, cuando la gente pierde el poder, comienza a tener unos problemas de esquizofrenia. Y el señor candidato, porque no es expresidente, él ya es candidato y está compitiendo conmigo, el señor expresidente, dice, Velasco recibió mermelada y por eso... Por 23.000 millones de pesos. Perdón, y está ayudando al gobierno. Primero me dice 23.000 millones de pesos. Hombre, yo he gestionado más de 400.000 millones. Y quisiera gestionar mucho más, porque parte del trabajo parlamentario es eso. Parte del trabajo parlamentario es tratar de llevar recursos del orden nacional al presupuesto. Me he metido en el presupuesto, los recursos para la vía del Libertador, los recursos para unas pavimentaciones, los estudios para la ampliación a 4 carriles desde Santander de Quilichao hasta Popayán. Pero además le metí la mano durísimo a las regalías. ¿Con qué cree que se está construyendo el malecón de Buenaventura? Usted sabe que el Valle, que recibía no más de 7.000, 10.000 millones de regalías, está recibiendo cerca de 200.000 millones de pesos anuales de regalías. Este Pechito lideró esa fórmula. No, yo le he metido, pero además, ¿sabe qué hizo? Que me parece bastante simpático. Le nombraron al señor Mario Velasco como registrador de instrumentos públicos en el departamento del Cauca, y me puse a averiguar, el decreto lo firmó Uribe en el 2006. Mermelada peligrosa. Leamos el artículo de Daniel Coronel. Daniel Coronel entrevista a un mayor del ejército que dice que el gobierno del presidente Uribe le dio nombramientos y contratos y lleva las pruebas para que se quedara callado en unos asesinatos donde está involucrado el hermano del presidente. Eso sí es mermelada, y eso sí es mermelada peligrosa. Senador, con este tema de la gasolina, ¿qué respaldo hay? Porque los colombianos que tenemos, el Congreso, que son los que nos hacen control político, los senadores y los representantes a la Cámara, y estos proyectos tienen que pasar por un trámite en Cámara, en Senado, que aquí le tratamos de decir a los televidentes cómo funciona el sistema cómo podemos apoyar el tema. ¿Cuál es la fuerza que apoya este tema de la gasolina ya, aparte del Partido Liberal? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos los colombianos para poder presionar este tema? Porque ¿cuánto llevamos con el proyecto de la rebaja de la ley de la gasolina? ¿Cuántos años llevamos? Mire, llevamos 3 años y no se ha dejado debatir. Exacto. Lo tuvo el partido de la U en cabeza de Óscar Mora como presidente de la Comisión Quinta. No lo dejó debatir en un año. Además, en una actitud que yo se la censuro, porque su cauda electoral está en Cúcuta, y Cúcuta tiene a 6.000 pesos el galón de gasolina, a diferencia del resto de Colombia, y él, pues claro, a él no le duele, porque es que a nosotros sí nos duele. Es que hombre, aquí hemos llegado a pagar. Acuérdate que nosotros estuvimos pagando, aquí en Cali estuvimos pagando a 9.400 pesos galón de gasolina. Sí. Eso saca la posibilidad de competir de muchos lugares y a muchos empresarios, y nos vuelve más caro. Imagínense un empresario que tenga que sacar su carga por Cartagena. ¿Cuánto es el sobrecosto? Porque es que recordemos que en el transporte de la gasolina, la canasta de costos del transporte de la gasolina puede estar entre el 35 y el 40%, no la gasolina, el diésel. Digo gasolina como un genérico. Entonces, esas son las cosas que tenemos que evaluar. Pero el proyecto en el Congreso, ¿cómo está? El proyecto en el Congreso tiene ponencia favorable y esperando que se vote. Hubo 7 citaciones. Reconozco que la doctora Maritza Martínez, la actual presidenta de la comisión, intentó que se votara. 7 citaciones. En las citaciones están las actas. Cada vez que se iba a votar se retiraba el Partido Conservador. El ministro de Hacienda no quiere que se vote ese proyecto. ¿Y por qué no quiere el ministro de Hacienda que se vote?
Bueno, porque le toca un poco sus ingresos, pero también digámoslo con toda claridad. Yo entiendo que el proyecto, cuando se acercaba el proceso electoral, que no es un proyecto de época electoral, es hace 3 años. Eso es lo interesante, hace 3 años está ese proyecto. Pero ya cerca al proceso electoral, ni el Partido Conservador ni el Partido de la U iba a permitir que un proyecto que realmente le llega al ciudadano colombiano se votara por los efectos electorales positivos que iba a tener hacia mí. Y para ser claro, el ministro de Hacienda es conservador. Claro. Sí, y entonces se viene el tema partidista. No hay que usted no es conservador, señor Gustavo Muñoz. Permítame que haya un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, mi nombre es Guillermo Prada. Hola, Guillermo. Soy transportador. Guillermo Prada, bueno es decirlo, es representante del gremio FEDETASCOL, Federación Nacional de Taxistas de Colombia, y es el líder del proyecto Cultura Taxi en Cali. Está desde las calles de Cali saludándonos. Díganos, Guillermo. Sí, buenos días. Saludar a todos los miembros de esta mesa de trabajo el día de hoy, al senador Luis Fernando Velasco, al director del Grupo Multisectorial del Valle, a la niña que está acompañando como analista económica. Doctor, la pregunta directa es como transportador. Nosotros venimos trabajando en las calles de la ciudad, de las ciudades en Colombia, de este país. Somos uno de los contribuyentes números 1, somos los compradores del producto que se llama gasolina. Se vende en todo el país. Si nosotros los transportadores no compráramos esa gasolina, ¿qué pasaría con todo ese producto? La pregunta es la siguiente: usted tiene una panadería y si ese pan que usted produce no vienen los clientes a comprar el pan, ¿qué pasaría? Porque a nosotros nos dijeron hace 10 años, el gobierno, vengan, les ayudamos también para que cambien, no solamente ustedes tanqueen sus carros con gasolina, háganlos con gas natural. Y después también nos fueron subiendo el precio del gas. Y la pregunta en concreto el día de hoy es, también nos dijeron, vamos a hacer una sobretasa a la gasolina para que esa sobretasa ayude a arreglar las vías por donde ustedes transitan. Hoy en día tenemos las vías malas, hoy en día tenemos las gasolinas más caras, una de las gasolinas más caras del mundo. Hoy en día tenemos gas y nos lo están subiendo. ¿Hasta dónde va a llegar todo este nivel de los combustibles en Colombia cuando el 1 de febrero de este año le dicen a los transportadores de carga, no subimos el ACPM, pero la gasolina sí? También digo, esto es una bofetada que le están haciendo al transporte en Colombia, como a unos sí y a otros no. Eso es una discriminación, y sí nos gustaría que el gobierno nos comenzara a aclarar el tema, pues la conclusión es, si el senador está trabajando por estos temas, que vienen más de 3 años trabajando sobre temas de gasolina, ¿cómo va a seguir en este momento con el tema para que tengamos un beneficio ahora que ellos sean elegidos, ahora que ellos comiencen a trabajar, y cómo nosotros como transportadores vamos a bajar ese precio de gasolina? Porque realmente se nos está llenando la tasa, y aquí no es de sobretasa de gasolina, sino la tasa de la paciencia, y ojalá no haya ver una desobediencia civil de parte de los transportadores en todo el país. Muchas gracias, Guillermo. Senador. Bueno, la primera pregunta que hace nuestro amigo transportador tiene mucho que ver con con cómo termina. No se justifica que en este país salga el gobierno a decir que va a congelar el diésel simplemente porque hay una amenaza de paro de camioneros. El mensaje es muy claro. Como los ciudadanos no hacemos paro, los que consumimos gasolina, y yo soy solidario con los camioneros, le advierto, porque me parece que ellos tienen toda la razón en este debate, pero como el ciudadano no hace paro y como los taxistas no se organizan, entonces pues sigámosle subiendo a estos, pues. O sea, a mí sí me parece de una falta de mensaje político serio, entre otras cosas para la convivencia. Segundo, nosotros somos muy buenos en Colombia para hacer el debate de cóctel, pero no actuamos. Eso sí llegamos, y entonces ahora como es tan cómodo el Twitter, entonces como no tenemos que movilizar, entonces escribimos o en el Facebook y nos consideramos, y nadie nos ve, ni nos toca movernos, y entonces nos consideramos los grandes participadores de la vida social. Hombre, pamplinas, no, la gente tiene que organizarse. Qué difícil ha sido, aunque sea hacer una campaña, un plantón de 5 minutos, no decimos un paro, un plantón de 5 minutos diciéndole al gobierno que estamos cansados de estos precios. Y entonces la gente siempre quiere que alguien más haga eso. Yo he liderado ese debate y lo voy a seguir haciendo por convicción.
Este es un tema de convicción, este no es un tema de querer buscar unos resultados electorales. Y por convicción, porque yo sé que los altos precios de los combustibles afectan la competitividad de Colombia, afecta la generación de empleo, nos quita ventajas comparativas que tenemos con otros países, que es increíble que nos estén quitando esas ventajas comparativas, como poder tener no solo una gasolina, ¿qué tal la energía? En América Latina somos el país con más alto precio de kilovatio, y aquí calladitos. Este es un país muy pacífico. Correcto. Con todo lo que nos hacen, este es un... No nos parecemos en nada a los ecuatorianos. No, este es un país terrible, o sea, pues que aguanta, digamos, medio franciscano el país. Pues desde aquí nos gusta que nos den madera y nos quedamos callados. Yo voy a seguir, moléstele a los yupis que me digan populista, pues voy a seguir, porque ese no es un debate populista, ese es el debate de la economía. Muy bien. Tenemos en la mesa a Alberto Mendoza, presidente del gremio FEDETASCOL, Federación Nacional de Taxistas de Colombia, gremio asociado al Canal 2 y asociado al Grupo Multisectorial, y con quien estamos trabajando en el marco de este y otros programas de interés periodístico desde el canal. Alberto estuvo recientemente en Bogotá en una reunión que fue convocada por ministerios. Entiendo que no llegaron los ministros, pero también entiendo que se comprometieron a venir la próxima semana. Y uno de los temas que ustedes iban a plantear es el alto precio de los combustibles, porque se están uniendo taxistas, conductores de buses tradicionales y camioneros. Explíquenos un poco, por favor, Alberto. A ver, buenos días a toda la televidencia, buenos días, la mesa, doctor Velasco, Gustavo, Alberto, nuestro amigo Alberto Tejada. Le cuento, señor senador, ahora, cuando usted dice que es que nosotros los taxistas no nos hemos organizado, le quiero decir que sí. Nosotros sí estamos organizados. Nosotros ya estamos haciendo debate nacional, donde en estos momentos le puedo hablar claro. Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Quindío, Armenia exactamente, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, el eje cafetero, la costa y el sur de Colombia, estamos unidos, y el lunes exactamente vamos a estar toda esa parte aquí en Cali, porque en Bogotá no fuimos escuchados de parte del Estado como tal. Se convocó una reunión donde fuimos varios municipios y departamentos del país, no asistieron, pero Marcela, la directora de organización laboral del ministerio, se comprometió a que el lunes está la ministra de Trabajo, la ministra de Transporte y el ministro de Trabajo aquí en Cali. Los compañeros han sido solidarios, van a venir acá, incluyendo compañeros de Bogotá. Se vienen 10 líderes de Bogotá. Yo le hago esta pregunta: ¿por qué motivo, si la capital, los líderes de Bogotá tienen allí, todos los mandatarios, tienen que venirlos a buscar aquí a Cali? Es porque el Estado no está comprometido con lo que lo eligió a él, con el pueblo. Nosotros somos parte fundamental de la economía de nuestro país. Somos la imagen de este país, pero así no nos están viendo. Se está convocando y estamos en asamblea permanente, porque si no encontramos una respuesta el lunes, declaramos el paro nacional, donde ese paro nacional se van a unir los camioneros. Aquí ya está que estalla la bomba con los camperos y los buceteros, y hay que ser claro con la comunidad, ¿no? Nosotros no estamos haciendo el paro por ustedes, no queremos afectar la ciudadanía. Este paro va en desobediencia civil al Estado como tal, el Estado que usted, señor televidente, nosotros lo hemos elegido, no nos está dando los resultados que pedimos como ciudadanos. Pero mire, Jorge, sí, a Luis Alberto, que es Alberto Mendoza, que es un líder gremial,
que lidera más de 5.000 taxistas como en 5 organizaciones y que en varios foros de empresarios estamos viendo todo el tema de seguridad, el tema de la gasolina, el tema de la energía. O sea, los empresarios estamos en un análisis, en un estudio de cómo hacemos para poder competir ahora que tenemos tratados de libre comercio. Y que se viene a firmarla, ahora sí a ratificar la Alianza del Pacífico, irónicamente en Cartagena. Sí, eso también iba a explicar. Irónicamente. Alianza Pacífico, que íbamos a tener la secretaría en Cali, ahora la Alianza del Pacífico hace las sesiones en Cartagena, en el Caribe, que escuché esta mañana y me quedé aterrado también, y que los empresarios y los gremios estamos llamados a tomar partido en eso. En Cartagena se puede esconder la pobreza, en Buenaventura no. Así es. Muy bien. Entonces, nosotros desde el lado empresarial, Alberto, aparte de conocer la información, de meterle análisis económicos, de hacer los foros, de conocer la realidad, tenemos que actuar. Y yo escuchaba ahora al taxista que dice, y vamos a tener que llegar a la desobediencia civil, y me acordaba de lo que tuvieron que hacer los agricultores para que los vinieran a escuchar y que el gobierno viniera a hablar con ellos, porque a veces el gobierno no habla sino con las cabezas de organizaciones nacionales. Y también es diferente cuando se ve la realidad allá y no se ve la realidad acá. Y por lo menos nosotros creemos mucho en el tema de regiones. Entonces yo creo que aparte de conocer la problemática, primero tenemos que apoyar este proyecto de ley, hay que apoyarlo, y me gusta que el senador diga que hay intereses ocultos en el gobierno y él es parte del control del gobierno. Y cómo nosotros pasamos más a la acción, porque el tema de que sí, el tema de la tertulia, los cócteles y de que nos quedamos ahí y que manifestamos y que conocemos que es más caro y que no somos rentables, y yo hablo con los taxistas también cuando me subo a un taxi, pero vamos a tener que hacer algo más, como que el gobierno diga, esta gente ya conoce, esta gente está informada y aquí va a pasar algo con el consumo. Entonces, creo que tenemos... Una cosa, compañeros de mesa, quiero contarle que decían, o dice la gente, que los indios son los ecuatorianos. Le cuento, hace 3 semanas llegué del Ecuador, pero estamos muy atrasados nosotros, demasiado atrasados. Mire, en el Ecuador las vías son de 4 carriles de un solo sentido. Lo acabamos de comentar. 4 carriles de un solo sentido. El estudio es gratuito, la educación es gratuita, la salud es gratuita. Los insumos de los medicamentos, hombre, aquí y valga la cuña, hay una radicalina que aquí en Colombia vale 35 a 45 mil pesos. ¿Sabe cuánto vale allá? 6 mil pesos. El combustible, lo que usted decía, aquí, mientras que el galón de corriente aquí vale casi 8.600 aproximadamente, allá vale $1.40. Les dije. La super, que viene siendo la extra de nosotros, de 10 mil pesos aquí, allá vale $2, 4 mil pesos en el cambio. Quiero contarle que lo que decía el senador tiene mucha razón. Mientras que Colombia no mejore las posibilidades de que los campesinos saquen sus productos a bajo costo, que los combustibles no rebajen con una conciencia de Estado que quiera ayudar al pueblo, nosotros vamos a seguir allí, hundidos en la pobreza. Doy un dato, mire lo interesante, Roberto, de lo que está planteando en esta mesa. Un gremio que se está organizando. Qué pena, pero los taxistas apenas se están organizando, porque si estuvieran organizados hace muchos años no les harían todo lo que hacen. No, ya les está organizando, les reconozco que está organizando, pero vea. Mire cómo tiene que hablar el líder taxista. Es que si no nos escuchan nos toca ir a paro. El gobierno está llevando a eso, porque es que el único mecanismo de participación ciudadana terminó siendo el paro. Es más importante taponar una vía que elegir un congresista. Se vuelve una pedagogía perversa. Claro, es terrible, porque y además aquí hay algunos señores que desde distintos estamentos de la sociedad le juegan a eso, le juegan a generar violencia, y no digo los gremios. Mire, los gremios deberían ser interlocutores. Una carta del presidente de Fetascol a la ministra de Transporte debería bastar para que se sentara a hablar el gobierno con ellos. No, señor, aquí tiene que mediar la amenaza de paro. No, eso es una locura. Así es, hombre, necesitamos una sociedad
una sociedad en donde el Estado entienda que no es el dueño de las cosas, que es el administrador, y con los funcionarios públicos dejen esa vaina. ¿Sabe a mí que me molesta profundamente? Todos esos yupicitos que nos manejan los precios de la gasolina salen del ministerio y se van a trabajar a las petroleras. Es que esas son las cosas que la gente tiene que saber. Oiga, pero hay que decirle a la comunidad, al pueblo colombiano, que parte fundamental de esta carestía que estamos viviendo es los altos costos de los combustibles. Te doy un dato, Jorge Alberto, te doy un dato. El Banco de la República hizo un estudio. Usted sabe que el impuesto tal vez más complejo en una sociedad es la inflación, porque la inflación se come los ingresos de la gente. Cada 10 puntos de aumento en los precios de los combustibles es algo así como 0.8% de inflación. En el periodo del candidato Uribe, 3.300, 7.700, bueno, eso fue más de 100 puntos. No fue 200 y pico puntos. 8 puntos de inflación. 8 puntos, o sea, solo los precios de los combustibles. No lo digo yo, lo dice un estudio del Banco de la República. El estudio tal vez lo hizo Prieto, tal vez los estudios más serios sobre el impacto de los precios de la gasolina. Entonces, por eso, señores, entiendan que este no es un... No le digo a la gente, porque la gente en general apoya esta lucha, pero sí le digo a aquellos que quieren tildar esta lucha de una lucha populista. Señores, entiendan que es el debate de la canasta familiar. Ahora, hay un tema. Nosotros también y los gremios tenemos que mirar qué pasa con los impuestos. Ahora, hay 5 impuestos ahí en el galón de la gasolina. No, ya quedan solo 2, Gustavo. ¿Quedan 2? En la última reforma quedaron 2, uno nacional y la sobretasa. Y la sobretasa. Los 4 impuestos nacionales se juntaron en uno. Bueno, se juntaron. Sí. Se juntaron, sí. En pocas palabras, los acabaron de maquillar para que el pueblo... como nosotros le hicimos, eliminaron. Y con todo respeto le digo, nos maquillaron una mentira. Sí. Así de claro. Bueno, pero la sobretasa a la gasolina era para invertirlo en temas de infraestructura, que aparte de eso, también hay otros impuestos automotores y todo eso que es para la infraestructura. Que el predial, que y nosotros no preguntamos en qué se están invirtiendo. Entonces vemos las calles llenas de huecos, vemos que pagamos impuestos, vemos que hay otros impuestos que se montan, ahora afuera que hay multas de tránsito, que hay un poco de cosas y no lo vemos invertido. Entonces, ojo con eso, tenemos que mirar, estamos viendo borregos pagando y sobreviviendo. Mire, tenemos que reaccionar. En muchas ciudades de Colombia, la sobretasa que pagan los taxistas se invierte en los carriles del mío, de Transmilenio. Pero déjale cuento algo que ustedes no saben. Mire, nosotros se privatizaron las vías. Nosotros tenemos que entrar al régimen laboral porque es un deber y una obligación. Tenemos derecho a que nos den la seguridad social, que nos brinde el gobierno la facilidad de afiliarnos a la seguridad social. Y estamos perdiendo, escúchenlo bien, en Colombia existen, y usted lo sabe, doctor, con el estudio que usted, y yo le he revisado mucho el estudio de los combustibles, 750.000 vehículos de servicio público. ¿Cómo así perdiendo? No entiendo. Resulta que nosotros paramos, ponderando a nivel nacional, paramos aproximadamente 2 meses en el año. Y pagamos impuestos por un año, pago de administración por un año. Y yo lo invito, ahí usted tiene el computador, multiplique nomás aquí en Cali. En Cali se paran 72 días en el mes. 72 días en el año. Se pagan de administración a las cooperativas. A las empresas. Por cargarle el letrerito nomás. Estamos hablando de cargar un letrero que eso no nos pesa nada. Nos vale 40.000 por cargar ese letrero y hacerle publicidad a un número para que ellos ganen plata. Porque eso no es de ellos, ese es otro punto en el que usted como congresista puede trabajar. Nomás le estoy hablando de ese costo. Permítame, Alberto, que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Bájele el volumen a su televisor, por favor, díganos. Luis Fernay, buenas sí. tardes. Buenos días. Bájele el volumen, por favor. Sí. Ahí me escucha. Sí, señor, díganos. Luis Fernay, buenos días. Hágame un favor. Lo que pasa es que estoy escuchando al senador, pero parece que se nos ha olvidado todo lo que ha pasado hace unos meses, hace 6 meses aproximadamente, cuando hicieron la reforma a la justicia, por Dios, donde usted, senador, donde usted dijo
que apoyaban con toda la cúpula del gobierno, la justicia, la reforma a la justicia. Pero después, por un programa muy reconocido, 360 grados, manifestó usted que no había leído lo que le habían hecho firmar, carambas. Entonces, ¿qué estamos esperando cuando estamos votando por usted? Usted está en el programa lanzando su candidatura al Senado, señor. Sí, Sí. gracias Gracias al televidente. Hasta luego. Gracias al televidente por su opinión. Le damos la palabra al senador. Eso no es serio y me parece que, hombre, si alguien ha sido responsable en sus debates he sido yo. Yo nunca he dicho que yo no he leído algo. O sea, que alguien lo haya dicho no significa que todos los congresistas lo hayan dicho. Y cuando quiera hacemos ese debate, pero hoy estamos haciendo un debate distinto, que es el precio de los combustibles. Y el tema del transporte. Retomando el tema del transporte, el tema de la administración, se pagan 20.000 pesos por vehículo. En Cali hay 16.485 vehículos. Le estoy dando números exactos. ¿Pero sabes por qué es eso? No, disculpe. Porque es que las cooperativas son de Multiplique, y ábrame la calculadora de mi doctor Gustavo, por favor. 16.485 por 40.000 pesos, y lo estoy ponderando nomás a 2 meses. 16.485 por 40.000. 40.000 pesos. Son cerca de 7.000. No, puede ser para que se den cuenta la cifra, y estamos hablando de Cali. Estoy hablando de 659.400.000 No, pesos. es más. 650. Son aproximadamente, Sí, no es eso. sí, eso. 629 Eso porque a nivel nacional da 30.000 millones de pesos. A nivel nacional. Yo le estoy diciendo, mire, nosotros los transportadores, Está mal multiplicado. Son 6.000 y pico. multiplique 16.485 por 40.000. por 40.000. Me da 659.400.000 pesos. Yo le hago una pregunta, señor senador. Nosotros estamos careciendo de seguridad social. Si nosotros recuperáramos, y eso ya le corresponde a ustedes como Estado, porque usted es senador en estos momentos, usted es representante del Estado en estos momentos, ¿cómo hacemos para recuperar 6.7 millones que estamos aportando y no nos está dando resultados? Y le estoy hablando de los gastos de administración, pagos de frecuencia, pagos de impuesto, seguros. Hombre, a nosotros nos obligan a tener un seguro obligatorio que nos vale 283.000 pesos, el cual no lo utilizamos durante 2 meses en el año. Pero también hay que ser consciente, mire, ese seguro únicamente es para salud y muerte. En Colombia, los transportadores de servicio público, y vamos a exagerar, existen 750.000 vehículos, vamos a exagerar, ¿será que se accidenta el 50% con lesionados en todo el año? No, le cifra mucho menor. Bueno, pero ¿Será que se accidenta? José Alberto, yo con quisiera, lesionados? por el Estoy tema hablando- de tiempo, entiendo, pero ¿qué hacemos, como para rematar por el tema de tiempo, no sé cómo estamos ya del Sí, ya programa? estamos terminando. Tenemos la información de que la estructura del precio de gasolina nos está lesionando, tenemos la información que hay unos intereses privados que no quieren que este tema baje, sabemos que el precio es demasiado alto y que así no podemos seguir los ciudadanos ni los empresarios con todo este tema de infraestructura, aparte de tener un proyecto en el Congreso, de tener congresistas que están liderando el tema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como colombianos, las instituciones, y yo como líder gremial y un gremio joven, estamos preparando un foro, pero aparte del foro es qué acciones tenemos que tomar los ciudadanos, los empresarios, Dame una tesis, yo para tengo- presionar al yo gobierno, tengo una porque no tesis. puede dejar esto pasar y pasar No, y ya estamos pasar. cansados. Claro. Los gremios, Ya estamos cada cansados. vez que se sienten con el gobierno en cualquier tema, plantear dentro de la conversación precios de combustible. Los ciudadanos, dejemos de ser cómodos. Sí. Aquí ni siquiera colocamos una calcomanía en el carro diciendo que estamos cansados con los precios de la gasolina y queremos que alguien más nos arregle el problema. Alguien más, o sea, siempre estamos esperando es que alguien, no actuamos. Lo que necesita este país es más actuación de los ciudadanos. Sí, sí, sí. Más participación. Más participación. No, y hacerse- Quiero dejarles esta perla para que la analicen. El Estado quiere obligar al transporte individual a un contrato laboral con las empresas, donde nosotros debemos de entregar nuestros vehículos a las empresas y ya los conductores no van a haber conductores
autónomos. Vamos a perder toda esa autonomía. Adicionalmente quiere, y algunos compañeros de Bogotá se han enredado con un seguro por 50 millones de pesos. Yo quisiera hacer esta pregunta, señor Estado, señor ministro de Trabajo. ¿Usted a quién está haciendo el favor para esos seguros? Vale casi 860 mil millones de pesos ese seguro de ganancia para esas personas. ¿Será que en todo el país se mueren 500 conductores? Tenemos que estar nosotros acabando pues con el gremio. Sí, yo quisiera, ya intentando cerrar, senador, a mí me parece muy importante que usted, que le ha metido la mano al tema de los combustibles, uniéndose con otras personas que lleguen al Congreso en la próxima legislatura, le metan la mano a la privatización del transporte público, que por ejemplo lo que estamos viendo en Cali es contundente, es demasiado evidente. Mire, ayer teníamos aquí a representantes de los camperos y a representantes de los buses tradicionales, y hoy la prensa dice que todavía le deben a 1.200 personas que han entregado sus buses y busetas desde hace más de 3 años el famoso fondo Fresa que tanto prometió el gobierno, y que la plata que está por llegar es para tomarle a otros 1.400 que están pendientes y obligarlos a que chatarricen sus carros. Mire usted, senador, aquí hay transportadores que tienen carros desde el 2006, o sea, nuevos, que tienen 20 años, el horizonte de vida útil son 20 años, los obligan a chatarrizar, les dan 80 millones, incluido el fondo Fresa. Con eso usted no logra comprarse otro equivalente a un bus que vale 200 millones de pesos y más plata. Pero lo grave es que todo es forzando al sistema multimodal al mío, y el mío no funciona porque quedó mal planificado y porque quedó hecho a medida, al sastre de los privados que se apoderaron del transporte público en la ciudad de Cali con el aviso, y le va a pasar a los taxistas, y a ellos le estamos diciendo, hoy los taxistas son autónomos. Ya vemos que dentro de muy poquitos años van a venir 2 o 3 empresas. Es un poco el modelo del Estado. Exactamente. Y a ellos van a volver desempleados o empleados. Es el modelo que está eligiendo los ciudadanos. En este momento necesitamos que usted se comprometa públicamente. En estos momentos el modelo que piensan implementar, le voy a decir una cosa, de 2 empleos que hay, bajamos a 1. No usted, sino a muchos ciudadanos. En las sociedades se define el modelo a través de un debate democrático, que usted ha planteado. Y el debate democrático lo termina construyendo unas personas que nosotros elegimos. Entonces, este debate, berraquísimo, no, es una berraquera, bonito. Cuando vamos a elegir nuestros representantes, salen algunos taxistas, no él, pero sí salen algunos taxistas. ¿Sabe qué, doctor? A mí me importa 5 lo que usted proponga. Si usted me da esta platica, yo le muevo una gente y le pongo mi voto. El carro, entonces, 10 horas el día de elecciones. Entonces, no solo 10 días, sino ahí hay otra cosa. Entonces, el ciudadano alega y alega y alega y alega, y a la hora de elegir a sus representantes no voltea a ver. Yo planteo un ejemplo. Tengo un problema con Gustavo de una letra de 10 millones de pesos, entonces voy a buscar un abogado para que me represente. Lo busco honrado, que sepa, lo busco que se comprometa conmigo, y es una letra de 10 millones. Pero en cambio, el ciudadano, cuando va a elegir quién lo represente en las decisiones fundamentales de Estado, como esas decisiones, le importa 5 con tal de que le den algo. Somos irresponsables a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Así es. Y quiero aprovechar, porque no podemos perder la oportunidad los ciudadanos de que vienen elecciones del Congreso. El Congreso es el que propone, aprueba y defiende los intereses del ciudadano. Es el que nos representa allá, y no pueden ser unas elecciones cualquiera. No pueden decir yo por quién voto porque es el amigo de tal, porque me van a ayudar con un empleo, o porque los líderes, algunos líderes, van y compran esos votos. Es un Congreso que vamos a tener por los próximos 4 años, y si nosotros no garantizamos que concejales, diputados, congresistas, presidentes, lo que elegimos por voto popular, no elegimos bien, piénsenlo como una empresa privada. ¿Quiénes son los gerentes que queremos que administren nuestros recursos? Y cómo también después conocemos herramientas constitucionales que nos obligan a hacer control o a revocar.
estos que elegimos, pero elijamos bien. Vienen 2 elecciones muy importantes, las de marzo y las de presidencial son en mayo. Sí. En mayo. Muy Ojo, bien. tenemos que elegir bien. Se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Esto, ya saben ustedes, es un aperitivo para abrirle el apetito a usted, porque busque información, para que piense y para que tome decisiones informadas, siempre en función del bienestar colectivo. Si los ciudadanos no actuamos, no participamos, no tendremos una sociedad mejor. Si los ciudadanos nos dedicamos, como bien lo acaba de decir el senador Luis Fernando Velasco, al cotilleo, a reclamar y a chismografiar y a pelear tomándonos un tintico, el país seguirá por este camino y por uno peor. Si el ciudadano decide, a través de sus gremios más representativos, a través de sus asociaciones, a través de sus dirigentes comunitarios, sus dirigentes sociales, hacerse sentir, que hacerse sentir no significa promover la violencia, significa promover la esencia de la democracia, y es que el ciudadano es el que encarna la voluntad popular. Si nos hacemos sentir, si les mandamos el mensaje a los senadores como Luis Fernando Velasco, a los representantes a la Cámara, a los ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados y a los concejales, ellos tendrán que entender que no somos borregos ni somos rebaños que vamos al cadalso todos arrumados. Es hora de que entendamos que el 9 de marzo no se vota el voto se capitaliza, y no se capitaliza con un dinerito de 50.000 o 100.000 pesos, se capitaliza tomando una decisión responsable en función de la sociedad. Buenos días.